from the servant of God. Si hay un sinónimo de terror, es El Exorcista. Esta escena es solo la sublimación de una cantidad de elementos sobrecogedores que hacen de un relato arquetípico sobre lo sobrenatural una de las grandes obras maestras del cine de terror. No sabía qué escena escoger del Exorcista y por eso me he tomado la molestia de emplear el propio exorcismo, ya que aúna la mayoría de recursos que recoge la película. Si queréis que la analice para finales de mes, efectivamente para el día 31, os pediré una cifra de 15.000 likes. Ni más ni menos. Dicho esto, e inaugurando el mes del terror, hoy os traigo el análisis de la escena de la posesión del exorcista, una que gran parte de la audiencia recuerda como uno de los momentos más terroríficos en la historia del cine. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. William Friedkin decía lo siguiente de la temática del exorcista en 1973, justo en el año de su estreno. The Exorcist is primarily about the mystery of faith, the mystery of goodness, that mystery which is just inexplicable, but it's there. Then we know that a lot of incredible things have occurred in human history simply because of belief. Y viendo solo esto, no podemos afirmar con rotundidad que esa sea la única temática de la película. La profundidad de la religión y sobre todo del concepto de la fe es muy poderosa a lo largo del subtexto que plaga los momentos de esta historia. Cada plano, cada inserto, cada escrutinio de todos los personajes está cargado de un misticismo que solo se explica a través de la fe. Uno de los misterios y temas de debate más perseguidos y disfrutados en la historia de nuestra especie. ¿Quién nos creó? ¿Qué ocurrirá cuando muramos? ¿Hay más allá de lo que vemos? En esencia, El Exorcista es una película sobrenatural. Asume que existen los demonios, las posesiones y otros elementos que tacharíamos de fantasiosos. Y aún así, a lo largo de su inquietante camino, se respira una veracidad difícil de explicar. Y no es por lo estético ni por los efectos especiales, aunque espectaculares. Es por la comprensión de Friedkin de la historia que quiere contar El Exorcista. La película asume que todo lo que ocurre es origen de un fenómeno maligno que desafía la realidad. La novela, en cambio, se detiene en varios momentos para reflexionar acerca de lo que está ocurriendo, porque el padre Karras sufre una crisis de fe en medio del conflicto de la posesión. Incluso en ese ambiente tan hostil e indudable, Karras duda. Esa magia se captura desde la primera escena de la adaptación y Friedkin cala los huesos de la audiencia a través de un tratamiento visual que, aunque austero, consigue enlazar los mundos de lo sobrenatural y lo ordinario. Y además, ayudado en el guión por el autor de la novela, su tocayo William Peter Blatty. Todo eso está presente en la escena del exorcismo, así que vamos allá. La escena da pistoletazo de salida al último acto de la película, en el momento que Karras pide auxilio y ese mensaje de socorro llega hasta las manos del padre Merrin. En medio de un bosque caduco, dando la bienvenida a un invierno mortecino, Merrin recibe la carta y mientras reflexiona acerca del contenido de la misma, aparece el rostro de Regan, completamente poseído por el demonio, como si este acabara de presentir la llegada de Merrin, asustado. Y en otra transición aparece un taxi del que se baja el padre para darnos uno de los planos más memorables en la historia del cine. Sí, estéticamente es precioso, en primer lugar por la composición. Además de que Merrin avanza de derecha a izquierda en una involución, la imagen también nos revela esta noción a través de su plasticidad. La fuente de luz celeste, que inunda el centro del cuadro, dibuja una forma diagonal que remata en Merrin. Es una línea ascendente, pero hacia atrás. La luz viene desde la ventana de la habitación de Regan y el color, a pesar de opresivo, solo puedo interpretarlo como una luz celestial. Un rayo que aparece en la noche para iluminar el camino del padre Merrin, para darle fuerzas en su empresa eclesiástica. Es una de esas cosas que dibujan la pequeña línea que separa fantasía y realidad en esta película, como esas casualidades de la vida en las que nos preguntamos si lo que vemos es una señal o una simple coincidencia. En los ojos del demonio podemos ver un tremendo pavor, como si por primera vez estuviera despierto, preparado para luchar. Merrin se nos presenta como un tipo profesional, con bagaje y un gran carácter, algo que necesitamos en este momento de la película para tener un poco de esperanza, pero según sube y habla con Karras, la tensión va increciendo. La preparación de la escena es un gran resumen de lo que vamos a ver. Merrin dice esto sobre el demonio. The demon is a liar. He will like to confuse us. The attack is psychological, Damien, so don't listen.
Do not listen. A la vez, podemos ver el dolor de Chris, solitaria y dejada en el salón para ser testigo auditivo de cómo agoniza su hija. A continuación, la puerta que da a la habitación de Regan, misterio total ante las cartas del demonio. No sabemos qué tiene preparado y por primera vez no podemos predecirlo. En la novela, este diálogo es prácticamente idéntico e igual de importante para la historia. Merrin habla de un mal que viene desde dentro y menciona su persuasión como una de nuestras debilidades. En cierto modo, el mal del que habla Merrin es uno que es común a todos nosotros, y el mal se engrandece cuanto más débiles nos mostramos frente a su tentación. No es casual que aparezca Chris lamentándose asolada por el sufrimiento de su hija. La duda, el miedo y el dolor son nuestros demonios. Es una frase que cataliza a Karras como personaje y que pone el foco en su conflicto interno, en su crisis de fe, en esta lucha que estará a punto de comenzar contra el demonio, contra la semilla de las dudas, del miedo y del escepticismo. Para Merrin es una batalla del bien contra el mal, mientras que para Karras es una contra sí mismo, y su fe será de lo que él tenga que tirar cuando llegue el momento. Es esta concepción del drama y el terror que tiene Friedkin lo que hace del Exorcista una película tan especial, que sientes un sentido en la temática que va relacionado de forma muy estrecha con las inquietudes del espectador, y la fórmula sobrenatural es algo más que demonios y posesiones. Es depresión, incertidumbre y miedo, mucho miedo. Así llegamos a la entrada en la habitación, que va precedida por una marcha casi fúnebre que recorren Karras y Merrin desde el recibidor hasta el segundo piso. La música la pone el demonio, balbuceando a través del cuerpo de Regan, como bienvenida a los siervos de Dios. Merrin respira como si fuera un día más en la oficina y Karras permanece preocupado. El sonido hace que la atmósfera sea mucho más intoxicante y angustiosa. La respiración de Regan reproduce un silbido que parece arrastrar múltiples voces doloridas. El set es fantástico. La iluminación es brillante y refuerza lo que mencioné anteriormente. Esa luz azulada, reflejo del reino celestial, abandona la habitación, pero por momentos, gracias al humo y al frío que parece desprender el demonio, esa luz se reaviva. En contraposición, es un blanco aséptico en una fuente de luz intensa pero aislada, lo que genera sombras muy duras en la habitación, que cuando embargan a cualquier personaje parece atarlo en las tinieblas. Esto pasa a menudo con el padre Karras, que será engullido por la oscuridad de la habitación montones de veces, reflejando cómo su fe está luchando contra sus miedos y creencias. Merrin, en cambio, siempre está seguro, iluminado frontal y claramente, siempre erguido, siempre recto. Literalmente su fe es representada lumínica, gráfica y escénicamente, a pesar de no tener el control en todo momento. El demonio empieza a insultar a los sacerdotes de forma caótica y desordenada, agresiva pero divirtiéndose. Merrin toma la delantera y el plano que refleja su control es este, con el demonio en primer término pero desenfocado, teniendo él la correa y el poder en escena. Karras, en cambio, se halla agarrotado, agazapado en la oscuridad, rezando porque todo esto acabe cuanto antes. El plano de Merrin acaba cogiendo más peso en el montaje, y más abierto muestra esa pelea entre el bien y el mal que marca todo este segmento, su rectitud y compostura contra el movimiento impulsivo del mal. Las voces también recuerdan las condiciones de cada personaje. Merrin no titubea, escupe las palabras sobre el demonio con solemnidad e intensidad a pesar del contexto, y Karras parece atragantarse con cada sílaba. La batalla del diablo, con sus gritos e insultos, remata con la cama levitando, el primer hecho sobrenatural que encoge los corazones de ambos sacerdotes, apagando incluso la autoridad de Merrin. El demonio ha conseguido lo que quería. A través de una imagen insólita ha conseguido llevar a los sacerdotes a su terreno, el del miedo. Karras no tiene palabras, pero consigue reanudar con dificultades. Merrin consigue recuperar su autoridad y el demonio vuelve a sus quejas. Aquí Friedkin hace algo fenomenal que en cualquier otra película hubiera sido carne de jumpscare: la cara de Pazuzu. Cualquier otro director habría considerado esta ocasión para prepararnos para el susto de ver la cara del demonio, pero Friedkin apaga las luces de la habitación intermitentemente para que de la oscuridad surja el rostro, pues en el artificio y el engaño siempre estará el mal. Solo dura medio segundo, pero la imagen es terrorífica. Friedkin no añade ningún sonido, ningún elemento que sirva como botón señalador del horrorífico, pues la imagen habla por sí sola. El demonio empieza a atormentar a Merrin, y primero mancha la estola, hecho que replica Karras lavándola, provocando la risa del espíritu. Las ventanas empiezan a moverse, las cortinas a desgarrarse, y Merrin parece afectado, como si el mal del demonio fuera una atmósfera en la que se respira un aire diferente. Merrin se ahoga y en un arrebato ataca al demonio, que se limita a cagarse en toda su estirpe. Me encanta como en todo momento Pazuzu se agarra a Karras para librarse. Sabe que sus juegos
métodos no funcionarán con Merrin desde el primer momento que cruzó esa puerta. Karras es el sujeto débil que atormentar. Esta es una concepción muy propia del poder del demonio en la Biblia. Los espíritus malignos y el mal en sí nacen de los pequeños actos pecaminosos que alimentan la llama negra que está en todos nuestros corazones. El demonio no tendría poder contra una humanidad exenta de pecado y llena de fe. En este momento esa lectura está a flor de piel con Karras. Él es el único al que el demonio apela, el que mira tras girar su cabeza, al que observa fijamente mientras se retuerce, mientras se ríe. Y la debilidad de Karras, su madre, aparece en la boca de Regan, indagando en su culpa y luto. El demonio, en cierto modo, es su mente, el impulso que sentimos a culparnos, a autodestruirnos. El ente solo es un recipiente para esas dudas y ese dolor que siente Karras. Merrin, en cambio, reanuda el discurso sin dejarse amedrentar y llega a uno de los clímax de la película. En planos detalle vemos cómo las sábanas vuelan, las ataduras se deshacen y de repente los ojos de Regan desaparecen y solo queda vacío. Un cuerpo humano vacuo de vida y solo al servicio del mal. Como una burla, pero también una demostración de poder. Friedkin no revela la levitación en un general, sino que dilata el primer plano sobre la pequeña, mientras, de fondo, vemos cómo el escenario se deforma y la luz sobre el rostro de Regan se incrementa, y de repente la imagen de lo insólito. Y Friedkin acierta de lleno en la ambientación. La ausencia de música es curiosa, y no es porque la película no la tenga. Desde que Merrin y Karras entraron en la habitación ya no ha habido música, ha desaparecido, y la ausencia de esta es lo que hace todo esto tan inquietante. Con música podríamos centrarnos en la melodía, cuando los personajes dejaran de hablar. En cambio, con el diseño de sonido de toda esta escena, las palabras de Merrin y Karras adoptan una importancia capital. The servant of God. Es en este momento cuando, como espectadores y como personajes, todos nos sentamos a admirar lo insólito, lo sobrenatural, y no hace falta nada más que silencio. Merrin y Karras son abrumados por esta muestra de poder que, aunque no es agresiva, es sumamente terrorífica. Ahora son ellos contra lo sobrenatural. Las voces de los sacerdotes contra el vacío sumido en la sala por el demonio. Y sus voces adquieren una intensidad diferente, mucho mayor. Merrin intenta seguir con el procedimiento, pero se detiene al descubrir que falta agua bendita. El suceso ha sido tan impactante que ambos se han olvidado de sus herramientas. Este reanuda entonces el ritual, pero no utiliza pasajes de la Biblia u oraciones, ni siquiera algo relacionado con sacramentos. Grita, y le grita al demonio que el poder de Cristo le obliga, en bucle. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Merrin está desesperado y a falta de más armas se agarra fervientemente a su fe. Eso es lo que representa esa frase. Fe. Fe total. En una habitación donde el aire que se respira parece veneno, donde los muebles vuelan a una temperatura gélida mientras el cuerpo de un adolescente parece que vacío de vida levita. Un lugar donde no hay ningún signo de Dios. Pero lo que sabe Merrin es que en sus palabras está Dios. En su frase está el bien. En el poder sanador de Cristo es donde surge una única luz de esperanza en este campo de batalla tan desigual. El plano cenital de Regan levitando aún me causa escalofríos a día de hoy. Parodiando la muerte de Cristo, el demonio levita hacia el techo, en la misma posición que este fue crucificado. Esa es la respuesta de Pazuzu al padre Merrin, quien se agarra precisamente al poder de Cristo como si fuera la propia cruz. Y en ese vacío y silencio sepulcral que se ha formado en la habitación, lo único que hay son las voces de Karras y Merrin, pronunciando una frase desesperada, al borde de perder la fe que les queda, y como si fueran los ladridos de una bestia frente a otra, en un viaje total a lo ancestral, a lo animal, ambos sacerdotes no cejan en seguir chillando, ante una imagen que absorbería toda la cordura de cualquier ser humano. Y tenemos esta imagen. Y este momento. Me parece que he sido claro en la razón de por qué esta escena me llega tanto, pero no está de más recordar en que es así porque me la creo. Y es difícil de creer un cuerpo levitando en una película, pero en parte de la entrevista de Friedkin que antes mencioné, responde a algo interesante respecto a las creencias. I believe very strongly in the power of God and the power of the human soul. I also believe that they're unknowable.
Uno de los puntos fuertes del J-horror es que lo sobrenatural formó una parte indivisible de la tradición japonesa. Una gran porción de la riqueza cultural alrededor de este fenómeno parte del respeto y el conocimiento que los autores nipones tienen acerca de sus propios espíritus, fantasmas y maldiciones. Esto lo veo representado al 100% en esta escena, pero desde una perspectiva occidental. Estamos familiarizados con la religión, con lo sobrenatural, con la fe y con el escepticismo, incluso con la desesperación. El Exorcista representa estos conceptos con una dignidad muy rigurosa y veraz. Por eso todo este segmento es tan escalofriante e insólito, porque se siente real a pesar de ser sumamente sobrenatural. Por eso es un clásico. Y Friedkin deja que la frase de Karras y Merrin inunde un minuto de metraje en contraposición al vacío que parece proyectar el lugar y el propio receptor. Y en una última embestida del diablo podemos ver por fin su forma. Un alma malvada y animal ansiando volver al lugar en la historia que le dio la condición de Dios, de ídolo. Un ser hambriento de poder e idolatración, admirando su propia estatua, ahora enterrada por el pasado. Todo mientras la luz de Dios entra de forma intensa en la habitación, purgando y expiando el mal a través de su abrasadora luz. Hay un cuadro que remarca la composición que expliqué antes de una forma fenomenal, que es en el que Karras se arrastra, sin elevarse demasiado, por el suelo, mientras Merrin se halla arrodillado ante el demonio, pronunciando las palabras sagradas y luchando con las últimas fuerzas que le quedan. Este cuadro dibuja una línea diagonal en la que la fuerza de los sacerdotes pretende derribar al demonio que se encuentra en ventaja. A su vez, rima con esa línea diagonal ascendente que veíamos cuando Merrin llegaba al lugar, esa que dibuja una lucha que parece imposible. Karras acaba levantándose y tapando a Regan, y entonces, con el demonio debilitado y parcialmente aplacado, ambos hombres deciden firmar una tregua. Y la cámara se centra en Karras, mientras Merrin recoge sus utensilios y abandona la sala, cansado pero determinado. Es en cambio el padre Karras quien aún sigue peleando una lucha contra sus demonios internos, quien no se ve capaz de seguir luchando, ni siquiera de otro asalto más contra esta fuerza que parece destrozar su voluntad. Y la cámara avanza, encerrándose cada vez más en el rostro pálido de Karras, quien sabe que esta pelea seguramente esté perdida. Y el plano que refleja esa idea es el siguiente, en el que ambos se hallan desconectados, dándose la espalda, alicaídos y con sus estolas en el cuadrante medio como separador de ambos personajes. Merrin se toma una pastilla y Karras vuelve a la habitación. Sin preámbulos, vemos un subjetivo del sacerdote observando a su madre, probablemente en sus últimos días, acompañado de una conversación en la que Karras desobedece la primera norma de Merrin: no escuchar al diablo, de la misma forma que no escuchar los malos pensamientos, en momentos donde son lo único que parece resonar en nuestra cabeza una y otra vez. Karras parece por fin derrotado y sometido, sin energías para seguir, por lo que le toma el relevo Merrin. Y entonces llega el momento que define el último acto del padre Karras. En un instante de total desesperanza, Chris se acerca para preguntarle acerca del exorcismo. Is it over? La lucha entre el bien y el mal es interminable y Karras lo sabe, pero a continuación la otra pregunta de Chris es lo que enciende la última llama que quedaba en el joven sacerdote. Is she gonna die? No. Y esto define la temática de toda la película. La lucha entre el bien y el mal siempre seguirá. Karras sabe que él y Merrin son peones enfrentándose a una amenaza totalmente superior e intimidante, pero lo que le hace seguir luchando es la posibilidad de salvar a esa niña, de recuperar su fe, su espíritu, librando a un alma inocente del demonio. El plano general que Friedkin ilustra en este momento es lo que sella el destino y el propósito del personaje. Él, ascendiendo, esta vez en una evolución, no como antes, y ahora con la determinación de luchar, como si hubiera descubierto una verdad que antes no estaba dentro de él. Y Karras, en cierto modo, estaba en lo cierto. La lucha es eterna y no llevan las de ganar, pues al final el demonio se cobra la vida de ambos sacerdotes, pero ambos caen luchando, y Karras, en específico, se sacrifica para acabar de una vez por todas con el mal. Y aunque no resuelva su conflicto de fe por medio de un gran momento de aceptación y salvación, por lo menos demuestra que, en sus últimos momentos, eligió sacrificarse antes de que el mal perviviera. Sin puntos álgidos, sin despedidas melodramáticas, en un momento precipitado, seco y crudo. Es tan súbito el desenlace que, de nuevo, vuelve a parecer desdibujar la línea entre la ficción y la realidad. Un último acto de fe por parte del padre Karras, que consuma uno de los momentos más icónicos en la historia del cine de terror y con un ingrediente reservado solo para los clásicos: credibilidad.
El exorcismo del exorcista. Hasta aquí hemos llegado. Os recuerdo que si queréis un análisis de la película completa, debéis dejaros un buen like y en cuanto lleguemos a los 15.000 me pongo a trabajarlo. Próximamente otra escena legendaria, esta vez del maestro Hitchcock. Estén atentos. Si tenéis un colega al que le encante El Exorcista, compartidle el vídeo y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.